Continuamos con nuestra serie sobre la culpa, la gracia y el perdón. Hemos tenido 3 sesiones hablando sobre el pecado, hemos tenido otra sesión hablando sobre la culpa y hoy meditamos sobre la gracia. El texto que hemos cogido como referencia para comenzar este tiempo, pues es el texto de Isaías 6, 5, 7, donde Isaías dice: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Pues termina este texto diciendo que «y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó mis labios, y es quitada la culpa y tu pecado». De esa manera actúa el Señor, de esa manera inminente, de manera resolutiva y sin esperar ningún condicionamiento por nuestra parte, actúa quitando la culpa y limpiando el pecado. Y esto lo anunciaba ya Isaías en esta visión que tenía. Dios mismo es el que quita la culpa humana. Hemos dicho ya, hemos confirmado que la culpa solamente procede del juicio divino, del juicio de Dios, que los demás son falsas culpas, que son presiones que otros intervienen, en las que otros intervienen para generarnos a nosotros estados de ansiedad. Y Dios mismo es el que quita esa culpa. Lo hace cuando el ser humano reconoce su situación de impotencia frente a la realidad de su vida y reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador. En ese momento es eliminada la culpa y es liberado del pasado. El Señor quita la culpa y limpia el pecado de manera inmediata, sin condiciones, de manera incondicional. Es lo que llamamos la gracia. La gracia de Dios es la que nos quita toda culpa y la que nos perdona todo pecado cometido. Porque Jesucristo en la cruz lo ha cargado, y Jesucristo en la cruz, a través de su muerte y resurrección, ha hecho que nuestro pecado desaparezca para siempre y además nos garantiza la vida eterna. Nos pone en un lugar de transformación, nos pone en un lugar nuevo, nos transforma la naturaleza. La expiación completa viene garantizada por Dios. Garantiza la expiación de un hombre o una mujer que se arrepiente. Y eso lo estamos viendo ya en el texto de Isaías. Disculpen el sonido. De pronto Isaías es un hombre nuevo, está preparado para ejercer como profeta. Somos seres transformados en un cuerpo que es débil y estamos sostenidos por la gracia de nuestro Señor. Moisés, cuando había huido de su culpa, cuando había cometido un asesinato, recibió un llamamiento junto a la zarza ardiente en el desierto de Oreb. Lo podemos leer en Éxodo 3. Se produce una transformación espiritual en su vida. Se produce una nueva situación en su vida. Es un hombre distinto, es un hombre nuevo, ha sido transformado espiritualmente. Esto se conoce como metanoia. Había expiado su culpa por medio del exilio, Moisés, pero fue una expiación sin esperanza y sin final. Solamente cuando interviene el Señor es cuando la expiación es completa y definitiva. Él había hecho una expiación que llamaríamos humana y por tanto carente de toda esperanza y carente de todo fin. Pero quedará cerrada y terminada en la zarza ardiente, donde se produce esa verdadera transformación, la llamada metanoia que comentábamos. Dios mismo la completó cuando Moisés reconoció su propia iniquidad en su presencia. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo vemos en Éxodo 13. Un hombre o una mujer torturados por el sentimiento de culpa. Y en el caso del apóstol Pedro lo vemos claramente cuando bajo el impulso del temor de haber negado al Señor tras su resurrección se encontró cara a cara con él y tuvo una conversación que cambió su vida. 3 veces cantó el gallo, 3 veces el Señor le preguntó si la amaba. Por tanto, un hombre o una mujer torturado que tiene ese sentimiento de culpa que le carga, va a encontrar a un Señor que le va a preguntar: ¿me ama? ¿me ama? ¿me ama? Y le va a decir: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. El Señor había quitado de Pedro cualquier
culpa que tuviera, porque el Señor sabía que sobre él iba a cargar todo eso, y que el perdón de él era un perdón incondicional, y que la condición humana es débil, y muchas veces comete este tipo de acciones pecaminosas, pero que corresponden a la naturaleza caída de nuestro cuerpo. Pero el Señor está ahí para sostenernos, para recordarnos que nos ama de manera incondicional, para recordarnos que de esa manera, con el amor de Él, podemos apacentar a los corderos, que de esa manera, con el amor del Señor, podemos pastorear sus ovejas. De esa manera, con el amor de Jesús, podemos apacentar las ovejas. Pero Pedro había comenzado una expiación meramente humana por medio de su desesperación que le entró tras esa negación. ¿Cuántas veces nos puede haber ocurrido eso a nosotros? Esta falsa expiación le liberó Jesús, que le mostró toda su confianza. El Señor muestra su confianza a aquel que delante de él se reconoce como pecador y lo reconoce a él como único y suficiente Salvador. La Biblia continuamente nos está mostrando la incapacidad humana para borrar la culpa. Dios la limpia por completo. Los seres humanos son liberados de golpe de su pasado y de su futuro. Son liberados de su condición caída y son transformados. Se enfrentan al juicio de los demás sin temor, porque es el juicio de Dios el único que le importa, porque Dios mismo le ha limpiado por gracia, le ha dado un regalo a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Nos presentamos a una falsa solución cuando queremos hacer una expiación de la culpa a través del esfuerzo humano, a través de las obras. Y las obras aparecen después de la conversión. Las obras aparecen cuando estás entregado a Cristo. Las obras son consecuencia del amor de Dios en ti, de ese amor incondicional que tiene. Y te permite a ti amar porque Él te amó primero. Porque es el Espíritu de Dios en ti el que te permite producir el fruto por el cual seremos reconocidos como hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. La ley no va a salvar, la ley va a contrastar nuestra condición caída y humana con respecto a nuestras acciones. Pero solo salva Jesucristo, solo salva el darle a Él la única gloria, solo salva el reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador, como ya hemos venido repitiendo. La verdadera solución es la expiación por medio de Dios a través de Cristo, a través de Jesucristo. En la Escritura reiteradamente vemos la libre gracia de Dios que aparece borrando la culpa, lo cual es contrario a esa intuición humana que nos lleva a pensar y que estamos convencidos que por todo hay que pagar un precio. Efectivamente, hay que pagar un precio, pero es que el precio lo pagó Jesús. Lo pagó Jesús en la cruz. Ha sido pagado por Dios mismo de una vez y para siempre. Su muerte en la cruz, la eliminación de la culpa se convierte en gratuita porque Dios ha pagado ya el precio. Jesucristo ha venido a salvar a quien se había perdido. Lo leemos en Mateo 18:11. El propio Jesús, en la víspera de su crucifixión, dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Lo leemos en Mateo 26. Y también leemos en Isaías, cuando lo anunciaba: subirá del renuevo delante de él, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús padeció todo lo que nos correspondía padecer a nosotros en esa idea de justicia que a veces humanamente intentamos resolver e intentamos compararlo con la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que Él dictamina, es la que Él establece y nos da el camino, la verdad y la vida a través del cual podemos encontrar esa paz que supera todo entendimiento. Esa paz, el castigo de esa paz fue sobre nuestro Señor Jesucristo, que murió y resurrección para expiación de los pecados de todo aquel que en Él crea. También lo proclamaron los propios apóstoles cuando decían en 1 Juan leemos: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice de todo, no dice de algunos,
no dice de pasados y futuros, dice de todo pecado. Es decir, el ser humano es transformado y es liberado de todo pecado, pero sigue en un cuerpo falible, sigue en un cuerpo caído, y hay una tensión entre la nueva y vieja naturaleza que podemos leer en Romanos 7, cuando Pablo habla de la tensión que tiene entre su pensamiento que se deleita día y noche en la ley de Dios, pero que sin embargo la ley de su cuerpo lo lleva a pecar. Y da gracias a Dios por Jesucristo. Da gracias a Dios por Jesucristo, porque como el mismo Pablo continúa en el capítulo 8, va a ser Jesucristo el intercesor, aquel que sobre él cargará todos nuestros pecados. Y como dice en 1 Juan, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, no solo por los apóstoles que estaban en ese momento reunidos, sino al futuro para todo aquel que entrega su vida a nuestro Señor. Por Jesucristo se nos asegura la desaparición de la culpa y que estando ya justificados en su sangre, somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo podemos desarrollar mucho más en el libro de Romanos, donde Pablo hace toda una reflexión y una meditación sobre este asunto, hablando de lo que significa la transformación, hablando de lo que significa no tener a Cristo en tu vida y hablando de lo que significa ser transformado y al mismo tiempo vivir en un cuerpo que todavía no está santificado, y que cuando estemos frente a frente a nuestro Señor es cuando nos hayamos liberado de nuestro cuerpo. La muerte de nuestro cuerpo significa la muerte del cuerpo de pecado, pero somos transformados y esa transformación para la gloria de Dios nos dispone ya preparándonos para llegar al momento del encuentro con el Señor, ya sea porque Él venga o ya sea porque nosotros salgamos del cuerpo de muerte para poder encontrarnos como seres transformados delante de nuestro Señor. Por tanto, la idea no es, la salvación no es una idea, la salvación es una persona y se llama Jesucristo. Los antiguos sacrificios rituales del Antiguo Testamento parecieran una sombra del sacrificio expiatorio de Jesucristo y se diferencian por el carácter provisional de los antiguos sacrificios y el carácter único y definitivo del sacrificio de la cruz por parte de nuestro Señor. Jesús mismo es quien se entrega. La salvación ya no es un remoto ideal de perfección. Cuando entra Jesús en casa de Zaqueo, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, le dijo a Abraham. Y nosotros somos parte de esas naciones benditas que leemos en Lucas 19:9. Los remordimientos quedan silenciados por la absolución. Respondiendo a la pregunta que hizo a Pedro, ¿me amas?, encontramos en nuestra relación personal con Jesucristo una situación nueva para nuestras almas, una situación de transformación. Jesucristo murió por todos los seres humanos sin distinción de época, de lugar y de tiempo. La universalidad de la salvación es que todos los seres humanos son reconciliados con Dios mediante su sacrificio. Evidentemente, si no reconocemos su condición de Salvador, no vamos a entender cuál es el sacrificio que está haciendo para nuestra transformación. El perdón nos alcanza por medio de Jesucristo, con el reconocimiento de Jesucristo, creyendo en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Ese ser salvo que da por creer en Él es una salvación que es gratuita, es absoluta gracia de Dios. El hijo de pródigo, cuando regresó a su padre le estaba esperando, ya le había perdonado. El hijo imaginaba que se encontraría un padre enfadado, y Jesucristo quiere hablar también del amor de Dios, un amor que es global e incondicional, no pone ningún tipo de requisito. La ansiedad de la culpa es justamente ese temor que tenemos a dejar de ser amados. El temor a perder el amor de Dios es la esencia, dicen algunos, del problema humano. Esta falsa idea de Dios, aún extendida entre su pueblo, es lo que Jesús viene a suprimir. Nos muestra que Dios nos ama de manera incondicional. Para Cristo el arrepentimiento no es una condición, es un camino hacia la salvación. El hijo pródigo se arrepintió como secuela de su arrepentimiento y volvió a casa. El perdón saltó espontáneamente
del corazón del Padre porque nunca había estado ausente de él. Había estado perdonado antes de que se fuera. Había estado perdonado antes de que le abandonara. El Señor le estaba esperando. El Señor te está esperando. La enseñanza de Cristo se toma a veces de forma infantil, considerando que este amor de Dios pone condiciones y cargando sobre nosotros la culpa y cargando sobre nosotros la condición de la salvación. Podríamos escuchar las palabras de Jesús al propio Pedro cuando le dice: aparta de mí, Satanás, cuando éste le sugiere que no vaya a morir a Jerusalén. ¿Cómo podría Jesús no ir a Jerusalén a ser sacrificado en la cruz si eso iba a significar la salvación de todo aquel que en él crea? Por eso le dice: aparta de mí, Satanás, porque estaba pretendiendo que no hiciera el sacrificio último y único de cruz para perdón de los pecados de esta humanidad caída. Y no somos nosotros los que tenemos encima la condición para la salvación. Es el Señor el que salva, es el Señor el que dispone quién es un salvo. Y es eso lo que se produce en este momento en que hace el reconocimiento del Señor como tu Salvador. Nosotros tratamos de cumplir condiciones que se nos piden, pero ya te habrás dado cuenta, ya nos hemos dado cuenta de que somos absolutamente incapaces de llegar a este punto. Cuando se entiende que el amor de Dios es verdaderamente incondicional, encontramos el poder para perdonar a otros incluso, no por nuestras capacidades, sino porque el Espíritu de Dios en nosotros, y reconociendo su amor incondicional, nos da la posibilidad, nos da la opción a través de Cristo de poder perdonar a otros. Pero quien perdona verdaderamente es nuestro Señor, porque Él nos amó primero. Y es eso lo que produce en nosotros la obra. La obra aparece como consecuencia de Cristo. No nosotros hacemos la obra y luego aparece Cristo. El perdón a los demás aparece por la obra de Cristo, a través de Cristo, no porque nosotros, por mérito propio, hagamos perdón a los demás. Y ya lo hablaremos cuando hablemos del perdón. A veces interpretamos de manera equivocada lo que el perdonar nuestras deudas como se perdonan a nuestros deudores. Quien perdona es el Señor. Ninguno de nosotros puede perdonar. Y solo tenemos el perdón que viene a través de Cristo. Podemos expresar el perdón a los demás como una condición establecida por Dios, pero eso no es cierto. Al contrario, realmente es el camino el que se produce, un mapa del camino, una especie de código de señales de Jesús que nos muestra dónde está el camino por el que podemos salir de la desesperación de la culpa, de la desesperación de la falta de reconocimiento del pecado. Es Jesús el que nos muestra ese camino, verdad y vida para el conocimiento de nuestro Señor. La misma predicación sobre el arrepentimiento pudiera parecer opresiva o liberadora según el sentido que le demos. Si lo vemos como una condición impuesta, no podremos cumplirla nunca y por tanto Dios no nos está concediendo la gracia. Y la seguridad de la gracia de Dios es algo indiscutible. Para el ser humano capturado en la culpa, un Dios que no perdona no puede considerarse un Dios que ama incondicionalmente. Un Dios que establece condiciones para su perdón también lo haría para su amor. A la luz de la Escritura, Dios se estaría negando a sí mismo y eso no es posible. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor en Isaías, por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El amor de Dios, hermanos y hermanas, es incondicional. Ningún ser humano puede amar incondicionalmente como ama Dios. El amor y el perdón gratuito de Dios y la reconciliación que nos ofrece en Jesucristo nos libera de la carga de la culpa, nos transforma y provoca un cambio de camino, provoca una transformación de las personas. Pablo nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo viene de Dios. Nuestro esfuerzo no tiene valor alguno. Cumplimiento de la ley, imposible de cumplir. La ley no salva Jesucristo. Por cuanto todos los pecados, leemos en Romanos 4:4, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es gratuita, es por gracia. La salvación es un don gratuito de Dios por Jesucristo mediante la fe. Los moralismos se vuelven
nos vuelven a imponer la idea de mérito, de una gracia condicional. Y esto es falso. Dios otorga gratuitamente favores que no merecemos. Sabemos que no lo merecemos, pero nuestro Señor nos espera como el Padre del Hijo pródigo. La verdad de la salvación es gratuita, que es gratuita, choca con la fuerte resistencia que tiene el ser humano dentro de sí, porque le ofende el concepto de justicia. No puede entender cómo se puede no pagar por lo que se haya hecho. Pero es que ya pagó Cristo en la cruz, sin tiempo y sin lugar. Es decir, pagó en aquel momento para siempre y para la eternidad. Esta es, obviamente, esta idea de justicia moralista, es la idea que tiene el hermano mayor del hijo pródigo. El moralismo contribuye a la opresión de las personas y genera falsas culpas, multiplica las derrotas, genera desesperación y socava la fuerza vital, llevando lamentablemente al alejamiento de Dios por la condición insoportable que nos imponen otros, porque el Señor no nos la impone. Por gracia a Dios, por Jesucristo, recordamos a Pablo en Romanos 7. Damos gracias a Dios por Jesucristo, quien nos libera de la culpa, enterrando nuestros pecados, llevándolos al fondo del mar y olvidando para siempre, y todo por gracia. Terminamos esta sesión con la lectura de Romanos 8, 1, 2, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Pablo narra en Romanos 7 la condición de tensión entre su nueva y vieja naturaleza, dice en el 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Por tanto, reconociendo en Cristo tu único y suficiente Salvador, has sido liberado de la ley del pecado y de la muerte. Queda un residuo, pero ese residuo, con la ayuda del Señor y del Espíritu, nosotros vamos a poder estar en la victoria que es de Cristo, como anunció en el Evangelio de Juan, en su capítulo 16, cuando dijo: no temáis, en el mundo tenéis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El mundo regido por una ley que no es la ley de Dios, pero nosotros sí, transformados, estamos en la ley de Dios, porque es el fruto del Espíritu creciendo en nosotros, que contra esas cosas no hay ley, el que hace que estemos siempre junto a nuestro Señor, junto a la raíz de la vid que nos da y nos muestra el camino, la verdad y la vida.